estas presentaciones como que me dan un poquito de pena, porque las personas esperan como mucho cuando hay un currículum grande, y la verdad es que hago todo lo posible por hacer mi material lindo y por hacer cosas dulces, cosas humanas. Y bueno, no quiero dejar pasar esta introducción con la que voy a iniciar mi presentación. El pasado 18 de diciembre, el mundo entero, estoy emocionada, conmemoró el Día Internacional del Migrante. Sí. No es una fecha cualquiera, es un recordatorio ético y profundamente humano de millones de personas que han tenido que dejar su tierra, su hogar, sus afectos, su historia, para buscar algo tan básico como la vida, seguridad y dignidad. Pero la migración no es un fenómeno nuevo. No nació en nuestras fronteras ni en nuestros tiempos. La migración es tan antigua como la humanidad misma. Incluso en el corazón de nuestra fe encontramos una familia migrante. Jesús, María y José tuvieron que huir de su tierra, escapar de la violencia, cruzar fronteras, vivir como extranjeros en Egipto para proteger la vida de su hijo. Ellos también conocieron el miedo, la incertidumbre, el desarraigo, la nostalgia, la melancolía. Por eso cuando hoy hablamos de migrantes, no hablamos de números ni de distancias. Hablamos de familias, de madres, de niños, de abuelos. Hablamos de historias que duelen, de pérdidas que no siempre se pueden nombrar, en un duelo que muchas veces es invisibilizado. Bueno, pues esta es una introducción que quería leer para que no se me pasara nada, porque el tema es sensible. ¿No se escucha? Sí, ahí está muy pegado. Espero que sí se escuche. ¿Me pasa? Bueno, cada migrante lleva una historia que merece respeto. Ver al otro es el primer acto de paz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho consagrado en el artículo número 13, derecho a la movilidad humana. Emigrar es el que va y inmigrante es el que llega. O sea, esto no se puede parar. Este problema de la migración ha sido de ser un problema prioritario a ser un problema permanente. Fíjense, es muy interesante conocer las cifras. Estuve investigando y me di cuenta que hay 120 millones de desplazados en el mundo para el mes de mayo del 2024. Esta cifra la da la ONU a través de una oficina muy importante que se llama ACNUR. Entonces, todo esto en este momento pasó de ser un problema prioritario a ser un problema permanente, porque hay muchísimos en Europa y sobre todo en Europa y en África, muchísimos albergues casi permanentes, porque pues las guerras son como impulsadoras de migrantes. Ya no van por un mejor estilo de vida, sino que van por la sobrevivencia. La lejanía de sus seres queridos y el desapego al que se enfrentan se manifiesta en distintos estados de su salud mental, como lo puede ser crisis de estrés o crisis de ansiedad. Fíjense, el duelo migrante es un detonador de heridas. Inmediatamente, en cuanto se sale, empieza el sufrimiento. Bueno, aquí está en la parte de abajo un migrante. Bueno, pues por su rostro nos podemos dar cuenta que es un migrante reflexivo, un migrante que a lo mejor no valoró muy bien las cosas que tenía en casa y se dio a tener mejores expectativas para mejorar las condiciones de vida de la familia. Pero estos duelos son duelos de dos vías.
es duelo del que se va y duelo también de las que se quedan, porque el campo mexicano, sobre todo en algunos estados, pues hay como mucha soledad en el campo, las mujeres trabajando, y también se van con muchas expectativas y algunas veces estos migrantes ya no regresan. Nosotros en los 3,000 kilómetros de frontera, 3,184 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, se ve frecuentemente este tipo de atores allí en la frontera. El colegio de la frontera norte de Tijuana y de la frontera norte de Ciudad Juárez tienen estudios muy interesantes, muy veraces, revistas, documentales y también videos muy actualizados en relación a lo que está pasando en México con toda la afluencia de las caravanas migrantes. Fíjense, también para la migración puede ser individual cuando va solamente una persona, por supuesto, puede ser familiar. Algunas veces van los niños, van, por ejemplo, también los abuelitos, van las mujeres también. Y de hecho, nosotros como país, como México, somos un país de origen, porque de aquí también es un país expulsor de personas. Somos de tránsito porque el territorio mexicano está sembrado de muchísimas muertes a lo largo de su paso, ¿verdad? Hay mucha vulnerabilidad en el migrante, muchísima, y esta vulnerabilidad, por supuesto, los hace que sean, casi saliendo de su lugar de origen, son abusados, estafados, vulnerados por las mismas autoridades de la frontera que está en Guatemala y de todo lo largo de la República Mexicana. También algunas veces somos país de destino. En este momento que la frontera de Estados Unidos está como poniendo tantos requisitos y poniendo algunas leyes cada vez, el día de ayer acaba de salir otra ley donde se van a bloquear algunas visas en algunos países, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el duelo colectivo también, las caravanas de migrantes que pasan por aquí, por México, desde Guatemala. Entonces, también hay categorías migratorias que las vamos a ver en un momento más. Entonces, fíjense, país de origen, México, de tránsito y de destino también. Muchas veces las personas que vienen de Centroamérica, pues se quedan aquí atoradas, ¿verdad? Y además los migrantes tienen derechos también. Aquí hay un albergue migratorio por la calle de Calderón de la Barca, FM4, que trabaja muy, muy bien. Ahí estuve haciendo algún voluntariado y los migrantes no se pueden, tienen que llegar a descansar, no pueden hacer ninguna actividad, solamente asear su cuerpo, descansar, lavar su ropa, pero no puedan algunas veces ni recoger su plato, aunque ellos quieran acomodirse. Tienen algunos derechos y no se les puede poner a hacer algunos trabajos dentro de ahí del albergue. Mujeres, niños en la migración. La bestia acuática también, aparte de la bestia territorial, existe también una bestia acuática que también es llena de crueldad. A lo mejor se recuerdan ustedes de un niño que falleció en algunas playas, era creo que un niño cubano, y esto mismo hizo poner así como los ojos en el mundo también, dándoles un poquito de foco a este tipo de problemas que vienen existiendo. Niños y niñas, no adolescentes, sino adolescentes no acompañados, ha subido la cifra, son 32,000 niños los que han migrado en este momento y que están atorados y que son a veces víctimas también de pornografía infantil, porque nadie sabe, son niños como que no se reclaman, son niños que no se registran. Afortunadamente en este momento, en el albergue FM4 y en todos los albergues de todo el mundo, hay un banco de datos donde se registran las personas que fueron pasando por ahí y tienen la posibilidad las madres de poder informarse cuál es el destino de las personas que salieron.
porque no todas las personas pues llegan a su destino, muchísimas mueren en el tránsito por la República Mexicana, como lo dijo la doctora Consuelo, y que además también dentro de la soledad del tema que ella trató, como que también es sensible a este tipo de soledad que se da en estos migrantes internacionales, ¿verdad? Fíjense, puede haber migración interna, la mayoría de nosotros, no sé si alguien quiere levantar la mano, migrantes internos en la misma república, pues Jalisco es como un estado donde la mayoría de nosotros venimos de algunos lugares rurales, ¿verdad? Yo me matriculo porque vengo de Ameca, entonces, como que ¿tú también? Entonces la mayoría, muchas personas venimos del área rural y ya, bueno, pues nos hemos instalado en Guadalajara, pero es una especie de migración interna. Entonces, en el albergue FM4 también hay otro muy, muy importante en el Cerro del Cuatro y todos funcionan perfectamente bien, con donaciones, nunca falta nada y hay una ropería gigante siempre, hay como personas que donan, que son muy generosas y llevan todos los utensilios y los insumos de una manera ya muy adecuada. Y esto mismo, bueno, pues hace que de alguna forma la gente se sensibilice y sea gente que coopere con las necesidades de estas personas que van de tránsito, ¿verdad? Este es el duelo familiar. Yo pienso que en algún momento esto es inevitable, estas imágenes, ¿verdad? Porque pues hay un dolor muy grande, porque no son migraciones voluntarias, son migraciones forzadas en este momento. Y bueno, el trato algunas veces no es tan bueno por la cantidad de personas que llegan a saturar este tipo de albergues y no es un trato como muy oportuno, tienen que esperar, llegan personas enfermas, también los Médicos Sin Fronteras son personas muy sensibles que trabajan ahí. En el albergue FM4 de aquí de Guadalajara están los Médicos Sin Fronteras, que realmente de verdad no tienen fronteras porque tienen un corazón gigante, son gentes muy sensibles, son gentes como muy, muy empáticas, son gentes que han tratado de humanizar el servicio que otorgan. Y fíjense, la humanización es precisamente como un compromiso ético, especialmente las personas que trabajamos con el sufrimiento. Pienso que es un compromiso, porque escuchamos mucho la palabra humanización, pero nunca nos damos cuenta que es algo que todo mundo, aunque no trabaje con personas, tenemos la oportunidad y tenemos el compromiso de ser personas empáticas, personas que sabemos escuchar sin juicios, personas que podemos entregar un servicio de manera amorosa y cálida, sobre todo a este tipo de población que realmente son poblaciones invisibles. Algunas veces vamos a ver los duelos de los migrantes, pero algunas veces pierden hasta su nombre, ¿verdad? En estos tránsitos y en estos trayectos de tanto dolor y de tanto dolor reprimido. Por ejemplo, el Señor, yo pienso que fue un momento así como de una crisis importante porque llora delante de su hijo, ¿verdad? Bueno, pues aquí están las características del duelo migratorio. Ya en este momento hay psicólogas especializadas en migración. Una de ellas es una persona que vive en Alemania, que esta persona se llama Andrea Mayoral. Es colombiana y vive en Alemania, pero ella conoce de duelos migratorios muchísimo porque ella se casó con un diplomático y ha vivido todas las emociones y los sentimientos que tiene un duelo migratorio. Primero, la primera característica es la pérdida de la familia. Se pierde la familia y algunas veces se pierde para siempre. Hay un dolor extremo a la hora de darnos cuenta de que muchas veces las personas ya no vuelven a ver a su familia, no están con ellos cuando se enferman o cuando muere algún familiar. Las personas que migran tienen muchísima, siempre están como sospechando o siempre están inquietas esperando que alguna persona las pueda deportar, ¿verdad?
Esto de verdad mucha gente logra pasar, pero nunca está quieta y nunca está tranquila, porque en toda la información que consulté hacen como redadas a personas que ya tenían años viviendo allá, como 12 años, separan a las familias. Se viene la mujer, que es la que no tenía, o la mamá, la que no tenía los documentos, y dejan las familias divididas. Entonces, esto mismo, cuando las personas piensan que ya tienen un poquito de arraigo, se dan cuenta de que no, alguien sospecha y alguien dice, esto me parecía como una especie de cuando Hitler y todos los vecinos estaban así como a la expectativa y avisando. Eso también pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Yo pienso que alguna persona sospechosa siempre dice, aquí hay un migrante, y entonces hasta para ir a comprar alimentos básicos tienen miedo de poder ser deportados. Entonces sí es muy importante darnos cuenta. La familia queda algunas veces dividida. La familia de aquí tiene un duelo, la que se queda aquí, y también es un duelo muy importante a las personas que se van. Y por el hecho de estar preparando documentos, el dinero que se tienen que llevar y todo, a veces no se despiden, y es una culpa importante las que tienen allá, porque todo el mundo apurando todas las cosas que se lleven, pero no hay una despedida formal, no hay una cena, no hay un decirle a la familia, a las nueras, a los niños pequeños, que los quieren, que van ahí con un propósito. Y muchas personas llevan muchísimas expectativas, y ustedes saben eso. El que siembra expectativas cosecha frustraciones, ¿verdad? Al llegar allá, el clima es diferente, la familia no está, se pierden también los amigos y cuesta mucho trabajo volver a hacer amistades. Aunque fíjense, en el trayecto, cuando son estos duelos colectivos o caravanas migrantes, es como muy fácil hacerse amigos. Se cuentan cosas que no podrían contárselas a nadie, porque el mismo dolor hace como que se empaten los corazones, y en ese momento como que hay muchísima confianza. Y además qué bueno, porque hay muchas personas que mueren en el tránsito y logran identificar de dónde vienen, cuál es su familia, con quién iban y todo, para entregarle como alguna pertenencia o alguna cosa que identifique que fueron compañeros durante ese trayecto, y poder tranquilizar a la familia. Entonces, bueno, los amigos, se dejan los amigos de aquí, se hacen amigos durante el trayecto, y también pueden perderse porque van a lugares diferentes. El idioma también. Fíjense, hay personas que migran también y dicen, bueno, ya tengo un nivel de inglés muy, muy bueno, ¿verdad? Como médicos o ingenieros o investigadores, y cuando llegan a ese nivel que tienen de inglés no les sirve mucho para nada, porque la entonación es diferente, el ritmo también, dependiendo del lugar donde lleguen. Entonces es muy importante también darse cuenta que su idioma, el de nosotros que es tan florido, tan cálido, tan bonito, pues llegamos a otro lugar y el idioma es como violento, ¿verdad? El idioma es así como seco. El idioma español también es un poquito como seco, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros todo lo decimos en diminutivo, somos un poquito más cálidos al comunicarnos, e invitamos luego a nuestras casas, y en Europa la gente no son amigos mucho de café, y aquí cuando nosotros queremos a alguien inmediatamente lo queremos invitar a nuestra casa. Las costumbres son diferentes, el idioma es diferente, y si yo aquí tenía un estatus, el que sea, a lo mejor tal vez soy trabajador del campo, pero tengo alguna propiedad y tengo un reconocimiento de mi pueblo, de mi gente. A lo mejor soy cañero porque esta zona es cañera y las personas me conocen, y allá voy a perder ese estatus. Si aquí soy una persona que trabajo en el Centro San Camilo, que soy voluntaria y que me tengo que ir a otro lugar, pues de todas maneras pierdo mi estatus. Y yo digo, no, pues a lo mejor rápidamente voy a encontrar algún trabajo, pero no es así. O sea, tengo que hacer una revalidación de mis documentos y las cosas no son como yo había planeado. Eso también agrega mucha frustración. Y este tipo de pérdidas son pérdidas muy, muy dolorosas,
este síndrome o cuando viene una sacudida emocional, personal, laboral, familiar, también las costumbres, ¿verdad? Pues nosotros tenemos unas costumbres diferentes y somos cálidos, tenemos la costumbre a lo mejor de ir a misa, tenemos la costumbre del domingo ir a comer con la mamá, tenemos la costumbre de en Semana Santa hacer tal cosa, de ir a unas vacaciones con mis compañeros o con mi familia fuera de aquí de Guadalajara. Se pierden todas esas costumbres y empieza a haber una soledad como la que nos comentaba la doctora Consuelo. Fíjense, me ha tocado estar en la parroquia Santa María de Guadalupe, la que está abajo de las vías, no sé si la ubiquen. Bueno, pues el padre Juan Pablo que trabajaba ahí, es un padre también, ya en este momento no está sensible a todo este problema migratorio, y como todos los migrantes iban por la calle de por la avenida Inglaterra a la orilla del tren, nos comentaba que los migrantes yo creo que ya pierden sentido con el calor, con el frío, con la negación, con el maltrato, con la invisibilidad, con nuestra indiferencia, que dice que se le ponían al tren así, el tren venía aquí y los migrantes aquí. Dice que lo llamaban, no frecuentemente, pero en 2 ocasiones, porque se dejan matar por el tren. Yo creo que antes ya estaban muertos antes de tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, pues, visibilizar y ponerle foco al problema, porque este es un problema real, es un problema presente, es un problema de 120 millones en el mundo. Entonces, es un problema con el que vamos a convivir y con el que estamos conviviendo. También el territorio. Fíjense, el territorio también es muy importante porque yo creo que cada tierra, cada lugar, cada espacio tiene un olor, ¿verdad? El territorio de nosotros, decimos huele a tierra mojada, hasta nuestra canción dice tierra mojada, y de veras percibimos nuestra artesanía, el territorio diferente. En cualquier parte de la República Mexicana hay como usos y costumbres muy bien plantados y muy bien identificados, desde su comida, su vestimenta, su música. Somos como un mosaico y algunas veces ese mosaico pues ya lo perdemos a la hora de migrar. El clima también, nosotros tenemos un clima muy bendecido, ¿verdad? Entonces el clima también es un clima que lo perdemos a la hora de llegar a otro lugar. Hay mucho tiempo de encierro también, un clima para el que no estamos preparados. Bueno, estas son algunas categorías de las personas migrantes o de las personas de estos flujos migratorios. Fíjense, desde el nombre, es un nombre que ofende. Las personas que migran no son ilegales, son indocumentados, porque hay una legalidad como seres humanos, una dignidad importante. Entonces es muy importante como cambiar también el nombre. Son indocumentados, no son ilegales. Nuestra dignidad no tiene estatus migratorio. Inmigrado es la persona que se va, inmigrado es la persona que llega, deportado es la persona que estando allá, por ejemplo, estas personas, estas familias divididas, son familias deportadas porque tienen mucho tiempo allá y bueno, supuestamente cometen una falta porque no tienen documentos y no están en forma regular en Estados Unidos. Entonces, bueno, los deportan por no tener estos documentos y dividen las familias. Repatriados son las personas que llegan, que no pueden pasar y los regresan. El día de ayer estuve viendo algunos videos, pues todos son como muy impactantes, de mucho sufrimiento, porque este tema es un tema que duele, ¿verdad? Porque todo el mundo tenemos personas, yo creo, viviendo allá o familiares, la mayoría. Entonces es un tema que duele. Estos repatriados también son tratados de manera
pues muy, muy cruel, porque algunas veces hay albergues para repatriados, son como acuerdos que han tenido con la ACNUR, la Organización de Ayuda a Refugiados, y con la ONU también, porque estos desplazamientos masivos pues son desplazamientos que cada vez son más, y entonces hay como unos requisitos, una norma oficial para tenerlos, pero la mayoría pues están rebasados, y dicen que los ponen hasta en cárceles, bueno, al menos aquí en México, los ponen hasta algunas cárceles que tienen terreno o tienen algunas celdas y que el trato es totalmente inhumano. El día de ayer vi un video donde una persona como de cerca de los 60 años tenía 20 años allá. Entonces este señor lo deportan y lo reportan también, y los ponen en Tamaulipas. Entonces el señor dice, no sé dónde estoy, no sé qué hacer. El señor hablaba ya poco, con mucha dificultad del español, y era un trabajador agrícola. Entonces cada vez nos damos cuenta de este tipo de situaciones y de este tipo de desarraigo terrible y de este dolor que puede ser evitable, ¿verdad? Pero que son políticas sociales, son políticas muy rígidas, muy castigadoras. Y la extradición, pues esto lo acabamos de vivir, esta categoría, porque son también un conjunto de leyes jurídicas que amparan a los dos países, y que, por ejemplo, el Chapo, que pidieron a sus hijos que lo extraditaran, son este tipo de acuerdos binacionales o biterritoriales para poder juzgarlo allá. Este tipo de cosas las estamos viendo, y tenemos este tipo de palabras ya con más frecuencia dentro de nuestra mente. Hace tiempo ni siquiera las conocíamos, y ahorita las estamos oyendo con más frecuencia. Ahí está, la migración de retorno, ¿verdad? Que también esta migración trae una cantidad de emociones y de sentimientos terribles. Primero la vergüenza, ¿verdad? De ser cachados, la traición también, la muerte de sus expectativas. Algunas veces también quedan ya sin dinero porque han pedido dinero prestado para poder salir y vienen sin un clavo, ¿verdad? También el sentimiento de enojo, el sentimiento de tristeza profunda, el sentimiento de abandono también, de incertidumbre porque no saben qué van a hacer, cómo van a llegar a su casa después de todo esto. Muchas gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, sí, es una cantidad de sentimientos y una cantidad de emociones, y estos mismos sentimientos también en una proporción grande los siente también su familia, ¿verdad? Porque a la hora del regreso quieren ser como muy acogedores, pero también hay cierto cuidado de cómo lo van a recibir, ¿verdad? Porque no se valida su tristeza, no se validan sus emociones. La gente quiere como cambiar. No estamos acostumbradas a vivir la tristeza y a decir, me fue así de mal, hice esto, hice lo otro, no alcancé a llegar, me regresaron. Estuve viendo los aviones también de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿verdad? En unas condiciones también lamentables. Son tratados como, voy a poner un video también en un rato más, como esclavos o como animales, ¿verdad? Entonces hemos llegado a tener también una información muy grande, pero hemos perdido mucha humanidad con nuestro prójimo, ¿verdad? Bueno, ahí está también los rituales. La voy a dejar. Los rituales creados por los propios migrantes. Primero, bueno, cada vez que hay un fallecimiento, como que su espiritualidad y como somos tan cálidos, la familia les regala rosarios, medallitas, estampitas, y tienen su santo
de devoción para protección de los migrantes. Entonces, esto también es muy importante. La mayoría le rezan el rosario, una oración breve de despedida, cubrir el cuerpo con una manta, dejar una cruz improvisada, guardar un objeto personal para entregarlo a la familia si llegan a su destino. Entonces, todo esto también, yo creo que ahí la sensibilidad de las personas que están acompañándose en ese tránsito, como que hacen una relación hasta fraterna con ellos porque son compañeros de mucho sufrimiento. También hay como cementerios, no sé quién ha ido a Tijuana últimamente, bajando del aeropuerto están una cantidad de cruces rositas, ¿verdad? Terribles, o sea, es un escalofrío. Y les comentaba, en esta frontera de 300 kilómetros, 184, el muro que han levantado tiene 9 metros de altura. Entonces sí es importante darnos cuenta cómo es un trato que es completamente inhumano, ¿verdad? Y algunas veces en algunas zonas es hasta electrificado. Entonces hay como una tendencia importante a bloquear, a maltratar, a humillar. Y estas humillaciones, cuando las personas van en soledad o tienen una autoestima baja, todo eso las pone a tierra, ¿verdad? Sobre todo que no hay también un acompañamiento para ellos. Ya en este momento exigen eso y la Procuraduría General de la República tiene psicólogas especializadas, pero ¿cuántos de ellos tienen tiempo o oportunidad de pedir este acompañamiento en este tipo de lugares? A lo mejor no son suficientes las psicólogas, a lo mejor tampoco no hay tiempo para que ellos se detengan ahí y puedan pedir esta información. Hay organismos internacionales también que en forma solidaria y gratuita, en El Salvador, por ejemplo, tienen un departamento especializado porque El Salvador, creo que fueron 7,000 las personas que migraron y que volvieron a su lugar de origen. Entonces, ahí mismo tienen una atención por un organismo internacional que trata como de armonizar, de aquietar, de acoger todo el dolor humano. Y aparte, bueno, también para no quedarnos solamente con esta situación de amargura y desesperanza, me puse a buscar cuáles personas han como apoyado a este tipo de trabajadores agrícolas. Y hay una persona que se llama César Estrada Chávez, que le quitaron el Estrada y lo conocen como César Chávez. Es un trabajador agrícola mexicoamericano. Sus papás eran mexicanos, pero cuando ellos migraron no era tanto el problema. Nunca tuvieron oportunidad de tener mejores condiciones de vida, pero nunca fueron deportados ni repatriados. Entonces, esta persona mexicoamericano fue un líder sindical activista de derechos civiles. Su liderazgo consistió en restringir la inmigración irregular de trabajadores en el campo y la protección del mejor pago y los derechos de los campesinos. Irregulares los suprimió un poco porque estas personas, trabajadores temporales, se iban con documentos legales para que no estuvieran la zozobra de que no trabajaran en paz porque llegaba la migración y todos se escondían hasta debajo de las plantas, ¿verdad? Entonces eran unas redadas de verdad inhumanas. Entonces él estuvo viviendo todo esto y aparte era una persona que hablaba un perfecto inglés y no alcanzó a terminar ni siquiera la primaria. Entonces, fíjense, está ahí con uno de los hermanos Kennedy y su lucha por la justicia y por la dignidad de los trabajadores mexicanos o latinos fue muy grande porque ellos fueron unas personas que sí lo escucharon, personas que sí creyeron en él. Aquí está con el otro senador y ahí está él. Entonces es un personaje increíble. Luego les voy a platicar un poquito más. Fíjense, 30 años de lucha y además una lucha pacífica, una lucha no violenta. En 1994, Bill Clinton le entrega una medalla
exclusiva, una medalla que se hizo especialmente para él, porque nadie había tenido esa oportunidad y habían creído en sus propuestas para poder ser benéfico para los trabajadores mexicanos y para los trabajadores y para el pueblo norteamericano. Hizo una peregrinación, si quieren pueden meterse. Esta peregrinación fue de 545 kilómetros, a lo mejor la hizo en varios días o en varias etapas, pero llevaba a la Virgen de Guadalupe por delante. Ay, yo cuando estaba leyendo eso se me hacía un nudo en la garganta porque dije, ¿cómo todas las personas se le unían, trabajadores latinos y trabajadores norteamericanos también? Porque la lucha era una lucha como muy humana, con ganas de que realmente se trabajara en paz, porque hubiera un beneficio binacional, tanto la gente de allá como la gente de acá. Entonces, bueno, ahí se los dejo, como decía un maestro, si salen de aquí con muchas dudas, qué bueno para que ustedes investiguen. Luego, bueno, su lucha fue como muy bien acogida porque fue una lucha no violenta. Ahí estaba la clave, jamás hizo una situación dolorosa que hubiera causado daño, que hubiera causado como situaciones irregulares por los lugares donde iban pasando en estos 545 kilómetros. Y también hizo el programa Bracero, que en este momento, por supuesto, ya no se respeta el programa porque pues ha cambiado mucho. Y el 31 de marzo es el Día Nacional de César Chávez, todavía sigue. ¿Me puedes pasar solamente dura 1 minuto, espero que se vea? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? César Chávez, un activista que se alzó en contra de las injusticias y... Bueno, mientras seguimos, mientras está porque ya solo me quedan 5 minutos. Bueno, también otros personajes lindos que hay, no sé si ustedes conozcan las patronas de Veracruz. Sí, bueno, pues se pusieron las patronas también porque era como la imagen de la Virgen de Guadalupe, y todos los migrantes del Tren de la Bestia, como ellas tuvieron como la bondad de darles la comida y de darles agua y todo, pusieron las patronas porque todas ellas yo pienso que las imaginaban como si fueran unas vírgenes, ¿verdad? Que les daban y les calmaban su hambre y su sed. Aparte, están como ampliándose cada vez más y han recibido muchísimos reconocimientos. Aquí los traigo todos. ¿Sí se escucha? No, ¿verdad? Sí, ya. ¿No? Ahí está la peregrinación. Bueno, pues en California. ¿Ya? César Chávez, un activista que se alzó en contra de las injusticias y la discriminación salarial que sufrían los trabajadores agrícolas. Un héroe americano que a través de métodos no violentos logró grandes cambios para la mano de obra campesina. I think that now there's no dispute that we do have a union, but we have an awful lot of work to do. César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en las afueras de Yuma, Arizona. Pertenecía a una familia de trabajadores agrícolas migrantes que afrontó una dura realidad en los campos de California y Arizona.
pasó por 37 escuelas antes de abandonar en el 8º grado la educación formal para trabajar tiempo completo en el campo y ayudar a su familia. La Muy falta bien, de oportunidades pues y la explotación ahí que está, se vive para que si quieren impulsaron a este ustedes joven investigar más, 20 años más hablarles tarde, también de las luchando patronas, por que un también cambio es un profundo a orgullo favor de los trabajadores para hispanos nosotros. agrícolas Son en multipremiadas, Estados 30 Unidos. años también de trabajo a favor de los migrantes del Tren de la Bestia, Premio Nacional de Derechos Humanos en el 13, nominadas 2 veces al Premio Príncipe de Asturias en España, Premio Doctorado Honoris Causa en el 2018, y han ido a la Universidad de Harvard, a la ONU, a foros en Roma y España. Norma Romero es la que tuvo la idea, y esta Deutsche Welle es una organización publicitaria, periodística, de investigación, y es alemana. Hicieron también un reportaje para ellas. Son como muy reconocidas. Aquí está el otro video que les quiero presentar de las patronas, para irnos también. Cuando ese alguien recibe esa comida y lo hace ser feliz, a lo mejor por un momentito, porque dice, esta señora se preocupa por mí, ni me conoce. En esos 23 años, nunca nos hemos quedado sin comer por compartir, al contrario, hemos recibido más, el respeto de la gente, las bendiciones de todos los migrantes. Hay gente que viene sufriendo cada día. Sabemos que ellos a veces llegan, a veces no llegan, se caen del tren. Y a mí se me revelaba que ya de cuando era mi hija. Uno siente una gran alegría cuando las personas están repartiendo comida, porque a veces uno lleva hambre. Si yo agarro más bolsas, yo le doy. Yo le reparto. Si yo agarro agua más, le doy agua. Los que venimos en el tren así somos, nos ayudamos unos a otros. Bueno, pues esto quedaría como incompleto si no comento esto. Bueno, la brújula de atención para estas personas vulnerables, precisamente, ¿qué significa paz y dignidad para una persona migrante? Primero, no se puede pedir a una persona migrante que siga adelante sin antes reconocer lo que perdió. Primero, pues validar todo su sufrimiento y todas sus pérdidas, ¿verdad? La paz empieza cuando alguien le dice, lo que viviste fue difícil, no estás exagerando, tu dolor tiene sentido. Acciones concretas, escucha sin juicio, validar su miedo, su tristeza, su nostalgia, no minimizar, al menos estás vivo, eso no sana, pero la dignidad regresa cuando alguien le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué dejaste atrás? ¿Y qué sueñas? Si el duelo no se acompaña, se convierte en depresión, en culpa, enojo y desesperanza. Perdí el Ajá. Gracias, Ale. Bueno, aquí está toda la bibliografía de donde saqué toda la información. Ahí está Andrea Mayoral, un libro que se llama Lejos de casa,
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana y Ciudad Juárez. Tienen una información muy confiable, bibliográficamente, son los que proveen más de información muy actual y muy científica, también muy seria. Migrantes, voces, rostros, sueños compartidos, es un libro de Luis González Pérez de Derechos Humanos. Y aquí, que cada persona migrante encuentre en nuestra mirada un refugio, en nuestra palabra consuelo y en nuestra presencia un camino hacia la paz. Gracias. Ay, Meche, ahora sí que te llega mucho esto, ¿verdad? Bueno, a todos, pero tú eres muy expresiva. Y pues realmente gracias, Meche, porque la verdad es como lo comentábamos al inicio de la jornada, la paz no solamente es la ausencia de conflicto, sino también es algo que tenemos que ir construyendo día a día, ¿verdad? Con justicia, con respeto. Y una de las características que leí al inicio, ¿no? Con el reconocimiento del otro, el reconocimiento del sufrimiento de todas estas personas y que con cualquier cosa, simplemente como comentabas, con la escucha, cómo los ayudamos, cómo les damos un valor a lo que están haciendo. Muchas gracias por recordárnoslos. Y aquí, Meche, tienes el reconocimiento a la psicóloga Mercedes Magaña Ramírez por la 4ª Jornada por la Salud como ponente y de la Paz como proyecto de humanización, que es nuestra jornada. Muchas gracias, Meche. Muchas gracias por tú.